Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar con todos ustedes. Estamos hablando sobre cómo edificar, y si lo tenías y lo has perdido, cómo reedificar el altar familiar. Porque la decadencia de la sociedad ha venido desde el momento que nosotros sacamos de nuestras casas la oración. Desde el momento en que le enseñamos a nuestros hijos o les dejamos de enseñar que la dependencia con Dios es lo que hace prosperar la mano del hombre. Una vez que la oración fue expulsada por el hombre, una vez que el hombre le dijo al Señor, ¿sabes qué? Ya, no quiero que estés más conmigo. Pero yo nunca le dije eso, profeta, sí. Cuando nosotros comenzamos a ignorar a Dios y a hacer las cosas que nos placen, entonces le estamos diciendo, Señor, salte de mi vida, no quiero que tú estés presente en ella. Y entonces fue cuando comenzó la decadencia. Esto ha empezado por generaciones. Hay tiempos de la humanidad en que la humanidad clama poder hablar y estar con Dios, pero hay otros tiempos en que el hombre se enorgullece, se ensoberbece, se pone jactancioso, cree que él tiene la fuerza, sabe que él tiene el conocimiento, que lo puede explotar, y en medio de la abundancia y la prosperidad se apartan de Dios. Y es cuando entonces el hombre fracasa. El altar familiar es tan importante porque es una manera en que nosotros vamos a derramar el corazón delante de Dios, no solamente nosotros, sino que lo vamos a hacer delante de nuestro cónyuge y delante de nuestros hijos, enseñándoles la necesidad que tenemos de que Dios sea quien opere en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en el trabajo, en tu empresa, en el día a diario. Cuando nuestra familia se enseña a nutrirse del Señor, valora algo que inclusive la iglesia ha olvidado. No hay ninguna arma más poderosa en el universo, ni la podrán crear jamás, más que la oración. Pero la oración que sale con convicción, con una conciencia limpia de que no tiene ningún argumento que la acuse, o bien porque estemos pretendiendo cosas que no podemos alcanzar o mostrar cosas que no somos. Ella es la que hace el juicio correcto delante de Dios si se lo permitimos. Si no engañamos a nuestra voluntad para que escoja lo que nos sirve y lo que no es. Entonces allí la oración sí se forma en un arma poderosa para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, para los hijos de Dios, para la familia de Dios, para el pueblo de Dios. Es cuando aquello que no tiene ningún costo, porque la oración no tiene ningún costo. Por eso el profeta Isaías hablaba que gastábamos el dinero en lo que no era alimento, en lo que no era vestido. ¿Por qué? Porque estamos desgastándonos en lo que no nos va a producir. Si la oración es el arma más contundente que el ser humano tiene para avanzar y no nos cuesta nada, a cambio de que no nos cuesta nada, nos da muchísimas retribuciones. Sabe pagar muy bien, no cuesta y paga demasiado bien. ¿A qué tenemos que acostumbrarnos en la oración? Tenemos que acostumbrarnos a que Dios solamente tiene 3 respuestas. Y esto te va a encantar. Si tú tienes esto en tu mente, en tu corazón, lo sabe tu esposa, tu esposo, tus hijos, la gente en el trabajo sabe que ese es tu caminar, ese es tu pensar, tu hablar, tu meditar. Tus hechos van formados por eso. Profeta, ¿y cuáles son las 3 respuestas? Gracias por levantarme la mano y decir, dígame. Ya te voy a decir las 3 respuestas de Dios a la oración. La primera es sí, que quiere decir que le estás pidiendo al Señor lo que es
tuyo y que está preparado para ti y que Dios está listo para dártelo. La otra respuesta es no todavía. ¿Qué quiere decir no todavía? No todavía no quiere decir que no. No todavía quiere decir que espera. Hay un momento. No es el tiempo. No estás preparado. No lo puedes recibir. O puede ser no todavía porque necesitas arrepentirte. Necesitas arreglar tus malos pasos. Necesitas entrar al taller de Dios para que ahí seas arreglado, seas pulido, enderezado, para que esas personas que Dios está colocando en este momento de tu vida, que tú dices, uy, me están haciendo la vida cuadritos. No, es que me cae horrible, yo lo veo y se me reviento. No es eso. Es que la respuesta de Dios es no todavía. Quiere decir que está trabajando contigo para que tú puedas recibir la bendición. Quiere decir que no te está diciendo que no, te está diciendo que hace falta hacer algo para que tú la puedas tener y entonces digas sí. ¿Te gustó, verdad? Y esta te va a gustar más. Esta es la que me encanta a mí. Y en la que me ha tocado que aprender. Y es que yo sé que estoy caminando bien, que estoy esperando que Él me diga sí, porque el no todavía lo he ido acomodando de tal manera que yo sé que viene. ¿Y sabe cuál es esa tercera? Que en ese momento de dolor, de aflicción y de angustia, Dios te dice, ten paciencia y espera un poquito, porque lo que te estoy preparando es mucho mayor, más grande, mejor. ¿No te acuerdas de lo que dijo con Jeremías? No son tus pensamientos, son mis pensamientos que son mejores para darte un mejor camino. Entonces ese, en el momento en que estamos desesperados, Él nos está diciendo, espera, es que estoy preparando algo mejor, que tú ni te lo imaginas, ni lo esperas, te voy a sorprender. Es mucho más grande y mejor de lo que ni siquiera tú te puedes imaginar o pensar. No es sí, no es no todavía, es que Él, por cuanto la madurez de la oración te ha llevado a tal dependencia de Él, te está diciendo, no conoces lo que te voy a dar. Lo que tú me estás pidiendo, que ya es sí, pero es pequeñito. Yo tengo algo mucho más grande, mucho más sobrenatural que eso que me estás pidiendo. Se demora un poquito en llegarte porque es que es muy grande. Esa es, espera que Dios está preparando algo mejor y mucho más grande para sorprenderte. Y en esa es que la mayoría nos volamos la cabeza. Porque decimos, estoy pidiendo bien, estoy diezmando, estoy ofrendando, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, pido por las almas, hago esto, hago lo otro, y no veo la respuesta. Es que lo que te van a dar es grande. Por eso no lo puedes ver. Pero ¿cómo poder pasar por esas tres pasos? ¿Cómo poder saber si te lo voy a dar? O no, es todavía no. O espera, lo que te voy a dar es mucho más grande de lo que tú esperas. Solo se puede hacer de una sola manera. Cuando tú tienes un altar familiar y todos los días tú estás ahí con Él. Y no, esto es algo que tengo que aclararlo, no es que no pidamos por nuestras cosas, no las hablemos, no las declaremos y no las decretemos, porque nos ha dado la autoridad para eso. Pero no pensemos que porque tenemos la autoridad para confesar, tenemos una boca que puede hablar vida o puede hablar muerte, y no vamos a hablar muerte en medio de nuestras necesidades. No conocería al primero que tenga cáncer y le diga, Señor, mándame un cáncer más. Me nacieron 3, Señor, mándame un quinto.
Nadie va a pedir eso. Todo el mundo lo que va a pedir es: Señor, sé que tú me sanas, sé que tu mano está sobre mi vida, ¿ya? Pero hay un momento en que ya esa confesión no va a servir más. Ahí es que agradecer. Cuando unas personas comienzan a llevar un altar familiar, puede que al momento tengas que confesar y declarar y decretar muchas cosas, pero llega un momento en que tu confesión ya va a ser solo de gratitud y del desear que Dios haga en todos los demás que no tienen. Y ese es el mover del altar familiar. No es una quejabanza, es una adoración al nombre de Dios, a la gracia de Dios, al favor de Dios, pero no egocentristamente, no solamente por ti, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por la casa, por tus padres, y ahí se acabó la oración. No, es una oración constante por el que no tiene y por el que no conoce a Dios, para que conozca que hay justificación para la vida eterna y para la vida diaria, que hay un principio de Dios que cambia todas las cosas. Cuando nosotros estamos haciendo todo esto, es cuando nos podemos dar cuenta de que el altar familiar funciona. Cuando hay una confesión de un corazón sincero, honesto, justo delante de Dios, con una conciencia limpia, donde se está yendo a orar no entronado nosotros mismos. Ahí es cuando el altar familiar funciona. Y empezamos en el capítulo anterior a hablar de Primero de Reyes, capítulo 18, en donde tenemos a Elías, que por todo lo que Acab estaba haciendo y aconsejado por su mujercita Jezabel, y ya hablamos de eso en el capítulo anterior, como el hombre de Dios, por orden de Dios, cerró las lluvias y no había casi alimento, no había casi agua, y los animales estaban ya pronto a morirse. Y después el profeta se dejó ver por el rey, y entonces fue llevado con él. Y cuando él le dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. O sea, porque cuando la crisis llega es cuando la gente quiere encontrar a Dios, quiere que Dios le hable, quiere que Dios haga, quiere que Dios le conteste. Pero cuando nosotros le hemos expulsado de nuestras vidas, es cuando hemos levantado Baales. Es cuando nosotros hemos distorsionado nuestra vida, la hemos sacado del camino, porque le hemos dicho a Dios que no esté con nosotros. Ahí es cuando empiezan las cosas. Y dice que la mujer de Acab tenía inclusive 850 profetas de los dos diferentes dioses que ellos manejaban, Baal y Asera. O sea, el rey de Israel, que conocía la palabra del Señor, se estaba moviendo en impiedad. Recuerda que hemos hablado de este término varias veces. La palabra impío es uno que hace el mal. La palabra piedad es el que conoce y reverencia las cosas del Señor porque las hace. Pero alguien que actúa en impiedad es alguien que, conociendo las cosas del Señor, se comporta como un impío, como un pecador. Así estaba acá. Entonces se presenta en la escena profética el hombre de Dios y le dice acá el siguiente mensaje. Todos los hijos de Israel, acá envió mensaje, y todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte el Carmelo, ahí reunió a todo el mundo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, mira lo que dice aquí, esto es un reto para esta serie, tienes que colocarlo en tu mente y en tu corazón, porque esto es lo que va a cambiar tu vida, esto es lo que va a cambiar el que los demás sigan en crisis,
Porque quiero decirte, si tú estás pensando que esto ya terminó, empieza. Porque está escrito en Apocalipsis capítulo 18, 19 y 20 y parte del 17, que hay 3 imperios. El imperio religioso. Cuando el imperio religioso comienza a caer, comienza a nacer el imperio económico. El imperio económico es donde los países siempre estuvieron separados en su economía, pero ante el embate de las circunstancias, comienzan a unirse para mantenerse económicamente fuertes y no caer en lo que estamos viendo hoy. Esto no va a parar, esto va a seguir. Los países se van a unir para juntarse y ser un solo poder. Y cuando ellos piensen que están firmes, van a comenzar a caer. Entonces ya se van a unir políticamente. Y entonces ahora el poder económico no sirvió junto con la economía, entonces la economía se puso aparte sola. Ahora las economías comienzan a unir su manera de pensar y se va a levantar un imperio que es económico-político, en donde van a juntarse los que están pensando y se juntaron para no caer, para pensar políticamente, idealmente de una sola manera. Y ahí es cuando se va a presentar el anticristo. Esto no va a parar. Pero hay algo que a mí me enseña la palabra de Dios. Que aún en esa época, que no ha llegado, porque apenas se está levantando el imperio económico, aún ahí, los hijos de Dios vamos a permanecer como cuando Moisés los sacó del desierto. Los sacó, de los egipcios. Y vamos a estar caminando en el desierto cuanto tiempo nosotros seamos necios, rebeldes, murmuradores, porque no hay cosa que levante más la ira de Dios que ser murmurador contra Dios. Si tú miras toda la Biblia, todos los que murmuraron contra Dios perecieron. Dios no permitió que esa gente pudiera ver la vida, la potencia, la gloria y la bendición de Dios. Porque cuando tú murmuras contra Dios, estás diciendo que lo que Dios dijo es mentiroso, es mentiras, que no cumple, que es infiel. Y entonces viene el castigo. Aquí Él va a reunir el pueblo después de que les dijo el por qué están así. Y están así porque se apartaron de la vida de Dios. Entonces Él les hace el siguiente desafío. Dice así. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Qué grave esto. Esto es supremamente grave. Porque hubieran dicho: bueno, vamos, que Dios nos enseñe todo. Pero estaban tan acostumbrados al sistema del mundo, aunque conocían al Señor, y se movían en impiedad, que es lo mismo que le pasa al ser humano y a la iglesia hoy. Conocen de Dios, pero hacen lo malo. Saben que Dios existe, pero actúan como si no existiera. Saben que Dios tiene bendición, pero caminan para recibir la maldición. Porque delante de nuestros ojos está la vida y la muerte. Tenemos que escoger qué queremos vivir. Este pueblo, cuando es llamado y retado por el profeta, callan. Porque todavía en su corazón no habían decidido quién era el que a quién ellos tenían que seguir. No hay cosa peor para un ser humano y peor para un cristiano que se quede callado delante de las cosas malas. Porque por eso estamos como estamos. Cuando les hemos dicho a las cosas malas que están bien. Cuando había que hacer fuerza para que el aborto se terminara, se callaron. Y al callar estamos diciendo: está bien, coloquen la ley. Ahora colocaron la ley hace muchos años. Ahora una jovencita sabe que si queda en embarazo se puede hacer un aborto por 80 o 100 dólares, 200, 300, qué sé yo. Y entonces, y cada vez se sigue avanzando, hasta
La pastillita de las 72 horas. Puedes tener relaciones sexuales y aún no importa, te tomas la pastilla que ella se encargue de hacer como un aborto. Y dijimos que estaba bien. Después salieron con las fotografías del desnudo. Hace muchos años atrás dijimos que eso era arte. Y ahora lo convirtieron en pornografía. Y esa entra a tu casa. Y pagas en el teatro para ir a verla. Y dijimos, está bien. Dijimos que la oración no se servía, que había que cuidar la enmienda, que había libertad, estamos en un país democrático, entonces que por tal razón no podemos obligar a que la gente orara cuando este país se constituyó en base a la Biblia. No, saquemos la oración. ¿Qué pasó? Se quitó la oración del gobierno, de los estamentos gubernamentales, de lógica de las escuelas y de lógico de la familia. Como se sacaron los 10 mandamientos y los principios de la Biblia, pues ahora los jóvenes crecieron sin el conocimiento ni el temor a Dios. ¿Por qué nos extrañamos entonces que un joven de 11, 12 años coge una ametralladora y mate a 20 personas? Si nosotros dijimos que estaba bien. Profeta, yo nunca dije, bueno, cuando tenías que haber votado para que no pasara la ley, no lo hiciste. No era que no podía votar, pero podías haber hecho bulla, podías haber recogido firmas, podíamos haber hecho muchas cosas y no las hicimos. Le dijimos que estaba bien. El quedarse en silencio es lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios o a la persona que quiere el cambio. Si tú sabes que en tu casa las cosas están malas, si tú sabes que eres una persona que tiene una lengua muy ligera, si eres una persona que no eres honesta, si eres una persona que no pagas correctamente, si eres una persona que te enojas, te airas y no puedes parar, que no tienes dominio propio sobre ti, que hablas mal sobre tu cónyuge, sobre tus hijos, los aplastas. Y si tú sabes todo eso y te quedas callado delante del arrepentimiento, aunque vayas a cantar coritos, aunque ya levantes las manos y se te salgan las lágrimas, aunque digas, ay, qué mensaje más precioso, me tocó el corazón, eso parece que era para mí, de nada va a servir, será basura a tus oídos, por cuanto tú sigues haciendo lo malo, lo bueno no lo podrá alcanzar. Estás llamando a lo malo bueno cuando sigues haciendo lo malo, a pesar de que Dios te está retando. ¿Por qué? Porque estás silenciando tu conciencia. Cada vez que nosotros nos quedamos callados delante del pecado, delante del error, delante del oprobio, nosotros estamos aceptando que el mal es bueno. Nuestra conciencia se va a cauterizar. Y mira lo que pasa con una conciencia cauterizada. Viene ahora a mí esta escritura. Y vea, salió preciso. Ezequiel capítulo 36. Mira esto. Versículo 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de todas vuestras inmundicias. Una promesa de Dios. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que se cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando una persona se queda en silencio, se cumple esto. Pero profeta, ahí no está hablando nada del silencio. Espérate. Aquí está diciendo que Él va a cambiar nuestro corazón de piedra. ¿Sabes lo que es una piedra, mi hermano? La puedes tirar contra otra roca y lo mucho que va a pasar es que se va a partir.
pero sigue siendo piedra, no se vuelve tierra. Quiere decir que cuantas más tiempo nosotros estemos apartados de la comunión con Dios, del arrepentimiento para con Dios, de que le podamos abrir nuestro corazón, que lo podamos entregar, Dios no va a poder hacer lo que te estaba explicando, que la palabra llegue y pueda operar en ti, porque la palabra no tiene en ti cabida. Esa es la semilla que el sembrador salió a sembrar y salió fuera del camino, el lugar donde no podía apoderarse de la tierra para crecer, o la que cae sobre el espino, que las dificultades de este mundo le ahogan, no le permiten que pueda vivir. Entonces un corazón de piedra jamás podrá ser delante de Dios, rociado por la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no estar así? Volver a Dios. Porque si nosotros volvemos a Dios, Dios puede hacer cosas. Pero si vamos a seguir como cuando Elías reta al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, sabiendo quién era Dios, conociendo de historia, todo lo que Dios había hecho a través de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac, todo lo que hizo para sacarlos de Egipto, y a pesar de todo eso, ignoraban, estaban expulsando, habían botado de sus vidas al Señor. Y ahora el Señor estaba extendiendo su mano de misericordia y de compasión para retomarlo de nuevo. Porque eso es lo que el Señor hace con esta página web. Te estira su mano para que tú seas avivado, para que la palabra de Dios, que son semillas, que son ríos de agua, caiga por lo menos como rocío, como dice Ezequiel aquí. Que el agua de Dios venga como rocío. ¿Para qué? Para que esas pequeñas moléculas rompan ese corazón de piedra. Pero tienes que tener la actitud de saber cambiar. Tienes que saber que acercarse a Dios es lo mejor que te puede pasar. Los padres que están creando hijos pequeños no saben ni siquiera el tiempo tan duro que les ha tocado. Tener un hijo en este tiempo es tener una vida consagrada a Dios, porque vas a vivir la crianza más horrible, la más tenaz, la de más daño físico, moral, espiritual en la sociedad en contra de los muchachos. ¿Por qué? Porque ya el diablo sabe que si ataca a la generación en los adultos y los viejos, tiene mucha lucha. Pero si los ataca de niños, por cuanto los padres los dejan desprotegidos, él sabe que si de niño los puede atrapar, no tendrá que hacer mucha lucha, de joven, de teenager. ¿Por qué razón? Porque ya les inculca los principios del diablo en ellos, los principios del mal en ellos. Entonces, si nuestros corazones siguen duros y no reconocemos que para el cambio solamente se necesita a Dios, y que el arma más poderosa que Dios ha colocado sobre toda la tierra, hijos y no hijos, es la oración. Es el arma más poderosa. El hombre jamás podrá crear algo más poderoso que la oración, y está a disposición de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, así no conozca a Dios. ¿Cómo? Cuando tú abres tu boca para clamar y pedir ayuda, y vas con ese corazón contrito y humillado. Porque mira lo que dice la palabra. Me encanta cuando Él comienza a hacer las cosas. Si me invocares, vendréis a rogarme, yo os escucharé. Jeremías 29. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Esto es Dios hablando a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Si tú me invocas,
Si tú vienes clamando, vienes rogándome, vienes buscándome con todo tu corazón, si me buscares, me encontraréis. Cuando me busquéis de todo tu corazón, y ahí la palabra corazón está hablando de sentidos, está hablando de la mente, está hablando del intelecto, está hablando de la voluntad, está hablando del deseo de encontrar a Dios para que te cambie la vida, porque Él no murió por los santos, Él murió por lo enfermo, por lo perdido. El precio se paga por lo que uno no tiene. Él pagó el precio por lo que no era de Él. Él creó la raza humana, pero a lo que la raza humana cayó en pecado, Dios perdió de su mano al hombre. Él paga con su precio. ¿Cuál es su precio? Con su propia vida de Padre, paga para que Él vuelva a su mano. Entonces dice que cuando nosotros lo busquemos de esa manera, me encontraréis. Dice que Él se va a dejar encontrar. Esto no es solamente para los creyentes, esto es para cualquier persona que esté escuchando y sepa que su vida puede cambiar, que Dios tiene interés en cambiarla, más que el que tú tienes en que cambie. Porque si en los momentos difíciles y de aflicción tú crees que no hay respuesta, cuando tú le invocas y le clamas a Dios, Él dice que el que se acerca a Dios creyendo que Él existe, Él es galardonador, pagador de los que le buscan con ese corazón. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y aquí en Jeremías 29, el 11 y el 12 y la mitad del 13, dice, cuando me busquéis de todo vuestro corazón, me encontraréis. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Esto es maravilloso, saber que yo en la oración puedo ir al único que me puede salvar, el único que puede cambiar las naciones, y saber que las naciones lo van a desechar, porque las naciones van a caminar en su propia fuerza, en su propio intelecto, no van a voltear a mirar a Dios, pero nosotros, los que podamos recapacitar, los que queramos ser cambiados, porque ellos van a querer cambiar el mundo para ellos, pero no lo van a poder hacer, porque ya está predeterminado que vamos a ir hacia el final, para volver a estar como en el principio, porque cuando todo se acabe, volverá a ser Génesis capítulo 1, versículo 26. Estaremos en el paraíso como fue colocado el primer hombre. No hay otro camino, es un paréntesis en la creación de Dios, el cual mis antepasados han vivido, el cual todos los patriarcas de la Biblia vivieron, el cual tú vas a vivir, tu generación lo va a vivir, pero al final estaremos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí empezaremos. No llegaremos a Génesis capítulo 3, a volver al pecado. Pero lo que te falta por vivir, tú puedes decidir si crees en que el hombre va a hacer los cambios o en que Dios va a cambiar tu vida. Porque no esperes que los demás cambien tu vida. Tú cambia y todo a tu alrededor cambia, incluido tus amistades, tu trabajo, tu economía, tu salud, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Porque cuando ellos vean que estando en gran aflicción, en gran tormento, en gran dolor, y tu vida ha cambiado, ellos van a querer encontrar lo que tú encontraste. Y por eso es que tendremos que estar testificando continuamente de que con Dios sí se puede y que Dios quiere más que nosotros cambiarnos. Porque Él dice, tengo planes para ti de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza mucho mejor. Pero hay que cambiar ese corazón de piedra que nosotros tenemos. Por eso el quedarnos callados delante de las cosas malas, como lo está haciendo el pueblo de Israel aquí ante el desafío del profeta, es perecer. Porque si tú no reconoces en este tiempo
en este y en todos, pero en este que nos ha tocado vivir, en el que yo te hablo, que necesitamos la mano de Dios en nuestras vidas, que necesitamos la dirección de Dios para guiar a nuestra pareja, para guiarnos nosotros mismos, para guiar a nuestros hijos, para guiar el país. Las naciones no se forman por 4 o 5 personas que piensan, las naciones se forman por miles de familias. Y mientras las familias no sean cambiadas en su interior, su exterior va a ser malo. Hay que dejar de estar echando la responsabilidad a la persona que te cuida a tu hijo, a la escuela, pensar que ellos son los que tienen que educar a tu hijo. No, tú y yo tenemos que educar los hijos. ¿Cómo tenemos que educar los hijos? Bajo el principio de Dios, porque el que se aleja de Dios va a ser castigado. Mira, ahora mismo viene una escritura a mi mente. Proverbios 4. Proverbios 4. Mira esta belleza. Sé que es una belleza. Mas no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierdan el sueño, si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Sabes cómo es eso? Que a medida que va amaneciendo va aumentando la luz. A lo mejor nunca te has despertado para contemplar eso, pero funciona así. O sea que nosotros vamos aumentando en el brillo de Dios aquí en la tierra, sobresaliendo, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras e inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque en él brotan los manantiales. ¡Wow! Pero te tengo una mala noticia. Te voy a tener que explicar este Proverbios 4 del 12 en adelante en el próximo clip. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es que digas: Señor, yo necesito que tú vengas a mi casa. Quiero tener una visitación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Yo sé que la época es difícil. Yo sé que levantar mis hijos va a ser mucho más difícil que hace 40, 50, 70, 30 años. Ahora estamos a otro nivel de guerra espiritual mucho más poderosa que antes, porque los medios de comunicación han sido invadidos por un sistema que solo lleva aflicción, dolor, angustia, tormento, miedo. Todos tus ojos puestos en eso no te permiten ver la confianza en Dios. Y que solamente la oración, que no cuesta nada, es un arma poderosa, pero que no cuesta nada, pero que retribuye muchísimo, hasta que ni siquiera tú puedes pagar lo que la oración te puede retribuir. Y que Dios tiene 3 respuestas: sí, no todavía, y espera que lo que tengo que darte es mejor que lo que tú estás pidiendo. Y que eso solamente se logra de la mano de mi amado Señor Jesús, con la potencia de su Espíritu, usando el consejo de Dios. Así que te dejo con esa reflexión en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.